Em, Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y el día de hoy venimos con un tema muy interesante que es el lenguaje étnico y la lengua de racismo. Dentro de este video vamos a ir desarrollando 5 preguntas que las vamos a ir respondiendo nosotros mismos. A continuación vamos a empezar con la compañera Noemí Becerra y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué consideramos a la lengua como parte de la identidad de una persona? Bien, para responder a tu pregunta, empezaré por el concepto de lengua, el cual, según Ferdinand de Saussure, se entiende por el sistema de signos orales y escritos del que disponen los miembros de una comunidad para realizar los actos lingüísticos. Por otro lado, conocemos como identidad de un individuo aquello que incluye género, raza, cultura, lengua, entre otros. Si hablamos de identidad, pensamos en quiénes somos, cómo nos ven los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. Es decir, que ésta nos define tanto como individuos como grupo al que pertenecemos. Es por esto que la lengua es un factor fundamental de identidad, ya que es la base de la construcción y expresión de una cultura. Tal como lo menciona Zimmerman en 1999, la identidad no es un proceso estático, sino que cambia en el transcurso de la vida de un individuo. Es decir, que está sometido al devenir de los cambios históricos y culturales. Por lo tanto, la lengua que usamos refleja las experiencias y formas de ver el mundo de los hablantes, el mismo que manifestamos y nos caracteriza. Bien, la siguiente pregunta es para Anaí. ¿Puedes decirnos cuál es la diferencia entre grupo lingüístico y grupo etnolingüístico? Sí, una de las diferencias entre grupo lingüístico es que tiene como componente al repertorio verbal. Fishman 1972 afirma que son las variedades del lenguaje que se exhiben en los patrones de habla y escritura en una comunidad de habla. Esto quiere decir que pueden abarcar varias lenguas e incluir distintas variedades de cada uno de los niveles de la descripción de la lengua. En cambio, el grupo etnolingüístico se caracteriza por poseer el background cultural y el repertorio lingüístico étnicamente marcado, que según Rodríguez Brandao 1986 es un aspecto relacionado con la identidad, dado que la lengua funciona como uno de los componentes básicos de la identidad de los grupos etnolingüísticos. La tercera pregunta es para Alison Muncha, que es explique qué es una variedad dialectal. Claro, compañera. Antes de definir lo que es la variedad dialectal, me gustaría mencionar un aporte que según Tello 2011 nos menciona en cuanto a los dialectos y nos dice que estos nunca pertenecen enteramente a una categoría, sino que más bien incluyen rasgos de todas ellas. Entendiendo esto, definimos a la variación dialectal como las variaciones que se dan en una lengua determinada en función de la ubicación geográfica y que a pesar que éstas se entienden por todos, no afecta la comunicación ni modifica la lengua comunidad. En otras palabras, podemos decir que dentro de un territorio se habla el mismo idioma, pero pueden presentarse pequeñas variaciones debido a las características particulares que tiene cada zona. Ahora, por favor, Evelyn, ¿podrías ayudarme con la siguiente pregunta que nos dice, describa qué variedad dialectal utiliza usted cuando habla? Bien, respondiendo a tu pregunta, la variedad dialectal que yo utilizo es la variante estándar del español. Y en este caso, como yo soy quiteña, específicamente utilizo el español andino o serrano, el cual presenta sus propias características, como por ejemplo, una mezcla de influencias tradicionales, españolas e indígenas, como en el arrastre de la R o la doble L, como en la palabra arrarray. Y también tengo influencias modernas, tales como anglicismos. Por ejemplo, yo sé decir chat en vez de conversación, ya que como dijo Esmeralda de la Vega, la lengua refleja la diversidad social a la que pertenecemos. Y bien, como quinta y última pregunta, Edwin, por favor, ¿podrías explicarnos la relación entre prejuicio y lengua étnica? Sí, Evelyn, muchas gracias. Bueno, para responder a esta pregunta me gustaría definir estos dos puntos. La primera que es la palabra prejuicios, que considero que de acuerdo a la Real Academia Española dice que es una opinión previa y tenaz, o sea, que usualmente es considerada como algo desfavorable y que se lo conoce como algo mal. Por el otro lado tenemos a William Safran que dice que la lengua étnica evoluciona enmarcada por una cultura de hablantes nativos.
Y también a la vez dice que la lengua y la etnia son bidireccionales. Esto quiere decir, dicho de otra manera, que se influyen mutuamente. Entonces, dicho estas dos definiciones, podemos decir que la relación entre prejuicios y la lengua étnica es que tienen la palabra prejuicio es concebida como algo negativo, como un aspecto negativo dentro de una sociedad. Esto quiere decir que a las personas se las cataloga por la forma de hablar y por la etnia en la que pertenecen. Como dato curioso, también tenemos la UNESCO que dice que el 26% de las lenguas indígenas en Latinoamérica están en peligro de extinción. Y algo que me parece muy preocupante y alarmante porque estamos perdiendo una herencia cultural como nación y como nuestras identidades aquí en América. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias y hasta una próxima.